Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre la asesoría SEO para migraciones o cambios en un sitio web. Muchas empresas y negocios que desean hacer algún tipo de migración o cambio en su plataforma web a veces lo hacen y puede tener una repercusión SEO negativa si esta migración o cambio no se hace de una forma adecuada. En el presente episodio no vamos a explicar exactamente qué es lo que hay que hacer, sino que qué puntos hay que tomar en cuenta para tener claro el contexto de todo esto, cuándo es que se necesitaría una asesoría SEO para eso y cuándo no. En primer lugar, vamos a ver los tipos de cambios que hay. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo que es cuando hay un cambio de servidor. O sea, por ejemplo, está el sitio web o la tienda online alojado en un servidor y se quiere cambiar a otro servidor. Ese tipo de cambio es un poco más sencillo porque digamos que en ese aspecto no hay una repercusión SEO como tal, porque se supone que si saca un respaldo tal cual como es el sitio web y se está colocando tal cual como es en el nuevo servidor, no debería afectar en nada. La única diferencia o lo único que podría perjudicar es que si ese nuevo servidor o ese nuevo servicio de hosting es de una menor calidad, podría ser. Pero generalmente cuando hay cambio de servidor o de hosting no hay problema de pérdida de SEO de posicionamiento. Si se hace de forma correcta y es bastante sencillo, o sea, no es tan complicado en ese aspecto. Sin embargo, aquí vienen los otros cambios. Hay dos cambios que sí traen un poco de problemas. El primer cambio es cuando se cambia de plataforma. Por ejemplo, estamos utilizando WordPress y cambiamos a Joomla o cambiamos a otro tipo de plataforma X, sí puede, digamos, puede afectarse lo que es el SEO y posicionamiento. Sobre todo si este cambio de migración no se hace de una forma adecuada, sobre todo al cambiar de plataforma. Es el mismo dominio, es el mismo sitio web, pero se está cambiando de plataforma y claro, hay muchas cosas que se pueden desconfigurar, muchas cosas que pueden cambiar y ahí hay que tener cuidado, la pérdida de posicionamiento sí puede ser más o menos considerable. Ahora, el tercer cambio, digamos, es lo que es la remodelación y esto generalmente es lo que trae más problemas cuando no se hace de una forma adecuada. Hay diferentes subniveles de cómo se puede remodelar un sitio web, pero vamos a verlo de forma general. Generalmente el problema grave que se da es cuando se remodela un sitio web de una forma adecuada, que es borrando todo y creando todo desde cero otra vez con nuevos enlaces y nuevas secciones. Ahí ese problema prácticamente es como que desaparecer todo el SEO que tiene el sitio web en general. Por supuesto que va a quedar un poco, no es que se va a perder el 100%, porque supone que el dominio principal es el mismo, pero las diferentes páginas y subpáginas que han sido indexadas, si se hacen cambios drásticos o se eliminan las anteriores, así se crean nuevas versiones, ahí sí posiblemente haya una pérdida de lo que es el posicionamiento en buscadores. Y por último, y por supuesto que esta pérdida es total y no vale la pena hacer ningún trabajo porque la pérdida es total, es lo que es el cambio de dominio. Cambiar el dominio es prácticamente, no hay nada que rescatar ahí porque es otro dominio y la calificación SEO es a nivel de dominio. Si tú cambias de dominio, hagas lo que hagas, vas a perder todo, o sea, vas a perder el 100% porque, digamos, estás desapareciendo un dominio para crear otro. Es como que te cambiaras, digamos, no sé, pues de documento de identidad o sea, eres otra persona, no eres la misma y por ende lo que va a pasar simplemente es de que todo ese posicionamiento sí lo vas a perder. Pero cuando hablamos de cambio de dominio, generalmente no hay necesidad de una asesoría de SEO porque acá el problema está en el planteamiento. ¿Por qué estás cambiando de dominio? ¿Vale la pena cambiar de dominio para empezar desde cero otra vez? Entonces, digamos que la asesoría para SEO la vas a aprovechar más, sobre todo cuando haces un cambio de plataforma o una remodelación a nivel de estructura de tu sitio web. Ahora, vamos a hablar sobre lo que corresponde a los tiempos. El trabajo de asesoría SEO para migraciones o remodelaciones generalmente se recomienda hacerlo antes de hacer la remodelación o la migración. ¿Por qué? Porque el tema de desindexación es algo que se da de forma automática. Por ejemplo, si tú de repente haces una mala remodelación y decides borrar un montón de URLs y secciones que existían, si no sacas ningún respaldo, no tienes idea de lo que existía, borras todo y vuelves a crear desde cero. Ese es el error más común que cometen muchas empresas y negocios. Lo que va a pasar es que automáticamente el motor de búsqueda, como ya no existen esas páginas, te va a desindexar de los resultados. Sin embargo, esos resultados se pueden mantener unos días. Por ejemplo, lo mismo que se puede mantener ante una falla temporal. Por ejemplo, si tu sitio web de repente falla el servidor, se cae algo, no es que vas a perder tu posicionamiento inmediato. O sea, estarás fuera de línea. Claro, el motor de búsqueda sabe que hay un tiempo prudencial que puede haber un fallo interno o un problema. Pero si, digamos, pasa una semana y todavía eso sigue fuera de línea, automáticamente te va a quitar la posición. Entonces, si la migración o remodelación se hace mal, esa desindexación no va a ser inmediata, sino que va a tomar unos días. Entonces, en unos casos siempre se recomienda hacer ese trabajo antes de, porque si ya hicimos la remodelación mal hecha, digamos, estamos contra el tiempo. Tenemos prácticamente unos cuantos días. Yo recomiendo que no pase una semana para poder resolver todo eso.
Pero al actuar de esa manera por reacción, las expectativas, digamos, de resultados van a bajar. No va a ser tan efectivo como que por ejemplo, hayas tomado acción antes de la remodelación. Por ejemplo, aquí voy a hablar sobre posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando una remodelación o migración con buena asesoría SEO se hace de forma correcta, generalmente del 100% vas a poder mantener un 90-95% de ese tráfico orgánico que tenías de forma inicial. O sea, la pérdida es muy mínima, ¿no? De 5 a 10% será lo que tú pierdas. Lo vas a mantener. Ahora, por supuesto que para evaluar estos indicadores hay que hacerlo de forma objetiva. Siempre se recomienda, por ejemplo, ver cuál es nuestro tráfico en Google Analytics, el tráfico orgánico, tráfico proveniente de motores de búsqueda no pagado. Es un buen referente y de mes a mes se supone que eso tiene que ser constante. Si de repente eso cae, entonces es un claro indicio de que hay pérdidas de posicionamiento. Lo digo porque mucha gente a veces mide el posicionamiento de una forma muy subjetiva y lo ve por fuera o con indicadores poco precisos. Entonces, si se hace de forma correcta y la asesoría se lleva a cabo antes de hacer este tema, antes de hacer la migración o remodelación, siguiendo los diferentes parámetros SEO, generalmente el daño es mínimo. Sí va a haber un efecto, pero mínimo, ¿no? El otro camino es cuando, por ejemplo, la empresa o negocio hizo la remodelación, la hizo mal hecha, y sobre la marcha trata de arreglar y colocar lo que estuvo mal, ¿no? En este caso, ejemplo, se borraron varias secciones URL, se hizo la migración y claro, el tráfico cayó y tratan de recuperarlo. Entonces, claro, mientras tú te vas demorando en volver a colocar las URLs que habían antes y hacer esos trabajos, claro, algunas páginas se van a recuperar, pero otras se van a perder. Pero como dije anteriormente, la desindexación conforme van pasando los días se va acentuando y ya no regresa. O sea, no es que la pierdas ya la dejas así. Pero hay un tiempo prudencial que generalmente más o menos va en el rango de una semana. Entonces, en esos casos, cuando ya el trabajo lo haces después de la migración, claro, lo máximo que puedes rescatar ahí es, digamos, puede ser quizás un 50%. Ahora, por supuesto que si la migración ya se hizo y ya pasó un mes, 2 meses, ya no hay nada que hacer, eso ya se perdió definitivamente, ¿no? Pero si estás en la primera semana, aún puedes recuperar algo. Es importante sacar que una mala migración no se arregla haciendo redirecciones. Son totalmente inútiles para lo que es posicionamiento. O sea, si tú tienes una URL posicionada y decidiste borrarla, de nada te sirve hacer una redirección para mantener ese SEO. Ese SEO o ese posicionamiento en buscadores lo vas a perder porque tiene que existir algo en la página destino. No se puede traspasar el posicionamiento o con una redirección, no. La redirección solo te sirve, por ejemplo, si en algún lugar publicaste, no sé, pues en una red social publicaste un enlace hacia tu sitio web y para que la gente no llegue a un sitio vacío, lo rediriges hacia el lugar que corresponde. Pero para efectos SEO, eso no sirve para nada. Muchas personas cometen el error de que hacen una mala migración y quieren arreglarla poniendo redirecciones. Las redirecciones son totalmente inútiles o son totalmente ineficaces para lo que es posicionamiento. No ayudan absolutamente en nada. Solamente pueden ayudar en lo que es la experiencia de usuarios que se topen con algunos links que ya no funcionan. Eso es todo. Pero a nivel de posicionamiento no va a sumar y no va a ayudar en nada. Es más, incluso puede agravar la situación, ya que cada redirección que tú hagas va a consumir recursos del sitio web, lo cual puede ralentizar tu sitio web si tienes una cantidad considerable de redirecciones. Y por último, generalmente cuando la remodelación se hace mal hecha y no se toma ningún tipo de acción, lo más probable es de que pierdas cerca del 90% de tu tráfico orgánico. Aproximadamente ese es el rango, a veces un poco más, un poco menos. O sea, la pérdida es considerable. Entonces, es importante tomar en cuenta de que esos 3 caminos, pero todo depende en qué momento tú vas a tomar acción para poder, digamos, minimizar en la menor medida posible ese impacto negativo que hay. Cuando hablamos de la asesoría como tal, siempre hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que una cosa es asesoría y otra cosa es ejecución de esa tarea. O sea, supone que esa migración o esa remodelación, esa migración la está haciendo un diseñador web, un programador, o sea, alguien la está haciendo. Y se supone que si queremos asesoría SEO es porque esa persona que está ejecutando esa tarea no, digamos, como que le falta esa parte SEO. Necesita una asesoría para que la parte SEO pueda complementarlo. Generalmente eso ocurre cuando el diseñador o el programador no tiene mucha experiencia en sitios con altos volúmenes de tráfico. Si el sitio no tiene tráfico orgánico, le va a dar igual que haga cualquier cosa porque no tiene nada que perder. Pero si ya tiene tráfico orgánico, es importante que ese programador o diseñador tenga experiencia. Ahora, si no tiene experiencia, no hay problema. Precisamente para eso es la asesoría SEO en migraciones o en remodelaciones, para seguir los parámetros SEO para que minimizar el efecto negativo de esa remodelación o esa migración. Si se hace una migración o una remodelación, que se haga de una forma correcta, sin efectos colaterales negativos. Pero a veces hay cierta confusión y dicen, bueno, pues tú vas a asesorar, pero tú también lo vas a hacer. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Una cosa es la asesoría. El SEO le da unas instrucciones o una guía
a ese programador o ese diseñador web para que ese diseñador o ese programador las ejecute. En algunos casos hay que revisar o verificar que se hicieron ciertas cosas y bueno, ese es un trabajo generalmente de asesoría en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, algunas empresas quieren que el SEO también meta la mano ahí y ayude, bueno, pero ese es un trabajo, digamos, un poco más complejo. Pero hay que tomar en cuenta que todo esto va a depender de la persona que haga esa migración. Ese es como que el piloto al volante de todo ese trabajo. Lo que la asesoría SEO simplemente va a dirigir lo que es el camino que tiene que seguir. Para entender esto voy a hacer el ejemplo de un auto o un coche, ¿no? Al realizar una migración, una remodelación sin tener un efecto negativo SEO es como conducir un auto o un coche en una carretera que digamos que está en el borde de un abismo por un sitio muy peligroso, ¿ok? Es muy similar. Cualquier movimiento fallo en falso puede hacer que el vehículo se caiga y se desbarranque, ¿no? Y se accidente. Entonces lo que hace la asesoría SEO es ir al lado del piloto e indicarle por dónde tiene que ir para que no se caiga por el barranco. Supongamos que el asesor SEO es una persona que conoce la ruta, así haya niebla, malas condiciones climatológicas, lo que sea, o poca visibilidad, conoce la ruta y sabe por dónde tiene que ir. Sabe dónde están los huecos en la ruta, los desperfectos en la vía, qué problemas pueden haber. Conoce eso y lo va a guiar durante el proceso. Se supone que quien está conduciendo el vehículo es el diseñador o el programador que está haciendo esa migración. Y lo que está haciendo el asesor SEO está orientándolo sobre qué tiene que hacer para que no se accidente. Él sabe manejar, sí, pero lo que no conoce es la ruta, porque es una ruta peligrosa. Entonces, en este caso, pueden haber unos conductores que sí sepan manejar y conozcan la ruta, perfecto. En este caso sería un diseñador o un programador que tenga esa experiencia en SEO. Pero si no lo tiene, entonces con este tipo de servicio de asesoría es que se complementa eso para poder, digamos, pasar por esa ruta que es peligrosa y poder llegar a un lugar seguro, ¿ok? Ahora, cuando se termina la migración o la remodelación, o sea, se pasó por ese lugar y se vio que el efecto negativo no fue mucho, recién en ese momento se puede pensar en otra etapa que quizás es optimizar o mejorar las cosas. Para finalizar, quiero hablar sobre los posibles escenarios que hay respecto a lo que es este tipo de migración o remodelación SEO de forma exitosa, ¿no? Si se hace de forma correcta, se va a mantener lo que se tiene. Simplemente no es que va a aumentar o va a bajar, simplemente se va a mantener lo que tenías antes de la migración. Esa es la idea. Sin embargo, hay otras personas que dicen, bueno, pero migramos, perdemos todo, pero lo quiero recuperar rápido. No funciona así. Lamentablemente el SEO no es, o sea, ten en cuenta que si tú haces una migración drástica, ejemplo, que eliminas todas tus URLs y no sigues ningún parámetro SEO y pierdes todo tu posicionamiento SEO, vas a empezar desde cero. Así sea el mismo dominio, vas a empezar de cero. ¿Por qué? Porque supone que el motor de búsqueda te ha posicionado en ciertas secciones, páginas, subpáginas, porque eras confiable, porque tenías la información de la cual estás indexado, y si ya no existe, ya no te puede indexar. Y no es que, porque te indexé antes, ahora te voy a indexar más rápido. No, empiezas desde cero otra vez, es como que fue una página nueva. Por supuesto que te queda algo, ¿no?, del dominio principal que puede ser, pues como dije anteriormente, un 5 o 10% de ese tráfico que tenías antes, pero la mayoría lo vas a perder si lo haces de una forma no adecuada. Entonces, debido a esto es importante que sepas de que la opción de que tú pierdas todo tu tráfico y lo vas a recuperar después, ojo, puedes hacerlo, sí, pero no lo vas a recuperar rápido. Lo más probable es que te demores mucho en recuperarlo y es más, incluso es posible que te cueste más que en la primera versión. Mucha gente, por ejemplo, cuando hace este tipo de trabajos de migración o remodelación y comete errores SEO graves, trata de minimizar la situación diciendo, bueno, no hay problema porque con la remodelación el sitio va a estar mejor y ahora nos vamos a recuperar más rápido, vamos a crecer más. Eso es algo que generalmente es digamos, una excusa o digamos una justificación o se trata de dar esa falsa esperanza, pero no es así. Precisamente la idea de hacer esa asesoría SEO en la remodelación o en la migración es para minimizar el daño posible. Vuelvo al ejemplo del vehículo en el barranco. Tú tienes un vehículo un coche con un desempeño, unas condiciones, y está pasando por ese barranco, por ese lugar accidentado, digamos, o por esa autopista que está al lado de un barranco bastante peligroso. Si llega a buen término, la máquina o el vehículo va a servir y vas a poder seguir utilizándolo, no hay problema. Pero si ese vehículo se cae por el barranco, que puedes recuperarlo, sí, pero vas a tener que invertir una inversión en repararlo, vas a tener que paralizar tus actividades. O sea, hay un montón de cosas que se van a tener que hacer. Te va a costar más recuperar ese vehículo del barranco, remodelarlo, que quizás comprarte un vehículo nuevo. Entonces es importante que tengas en cuenta ese aspecto. Decir de que tú vas a hacer una mala remodelación, vas a perder tu SEO y te vas a recuperar rápido, es lo mismo que tú digas que tu carro se cae por un barranco y lo vas a recuperar, lo vas a remodelar y va a estar mejor. No, hay muchos efectos negativos que hay en ese aspecto.
Por ejemplo, tu seguro no te va a cobrar lo mismo, te va a cobrar más. Posiblemente necesites, digamos, no solamente la reparación, quizás necesites una maquinaria muy especializada para poder sacar el vehículo del barranco porque está en un lugar poco accesible. O sea, hay un montón de problemas que se crean. Entonces, si tú estás dispuesto, en este caso, a perder tu SEO, debes tener en cuenta que vas a empezar desde cero otra vez y te va a tomar tiempo volver a recuperar ese nivel. Por supuesto que puedes tener un plan de SEO más agresivo o, digamos, más completo. Igual el SEO no es algo del corto plazo. Mucha gente dice, bueno, ya hicimos la remodelación más, ¿qué interesa? Se perdió, pero bueno, vamos a ponerle todo y vamos a apurar todo y en un mes va a estar listo. No, el trabajo es un trabajo de mediano o largo plazo. Y precisamente lo que más cuesta son los primeros meses de vida de un sitio, de un portal o lo que quieras llamarlo, de tu sitio web. Por eso es fundamental que indiferentemente de la cantidad de tráfico orgánico que tengas, siempre trates de mantenerlo y no lo regales o no lo pierdas en esas remodelaciones. Otro punto que es tomar en cuenta es que muchas veces hacer una buena migración o remodelación SEO significa más trabajo. ¿Ok? Entonces, en algunos casos el camino fácil, digamos, ya sea para el diseñador web o el programador, es no hacer eso, te das cuenta. No asumir esa responsabilidad o no hacer ese trabajo extra. Entonces, cuando el diseñador o el programador se desentiende el tráfico y la parte SEO, claro, es lo más fácil para él. Pero no necesariamente ese planteamiento va a ser lo más adecuado, lo que más le va a convenir a la empresa o negocio, porque la empresa o negocio es la que se va a perjudicar. Entonces, por eso muchos problemas, digamos, de lo que es asesoría SEO fallan, porque supone que el SEO tiene que estar, digamos, en un nivel de supervisión y asesoría con cierto, digamos, capacidad de acción. Y a veces a algunos programadores o diseñadores no les gusta ser supervisados o no les gusta, digamos, hacer ese trabajo adicional. Pero el dueño de empresa o negocio tiene que entender que es importante esa asesoría o ese trabajo bajo los criterios SEO, porque al final lo que le conviene a la empresa o negocio es mantener ese tráfico orgánico, no perderlo, no regalarlo. Cerca del 80% de lo que se pierde en posicionamiento, las posiciones que se pierden, no es tanto por la competencia, es porque la propia empresa o negocio toma decisiones malas y se perjudica a sí misma con este tipo de remodelaciones mal hechas o migraciones mal hechas. Hacer una remodelación o una migración no está mal, pero hay que hacerla con cuidado, ¿ok? Porque si no se hace con cuidado se va a perder ese tráfico orgánico y no vamos a avanzar, vamos a retroceder. Y lo único que estamos haciendo con esa acción es cediendo posiciones a los competidores. O sea, si nosotros estamos en el puesto X, digamos, no sé, pues 9, 10, nos retiramos, otras personas van a ocupar ese puesto y nosotros retrocedemos. Entonces es ilógico. Si ya tenemos un tráfico orgánico ganado, podemos mantenerlo. Ahora, para finalizar, y ya lo mencioné en otros episodios, es importante tener en cuenta cuál es el momento adecuado para hacer esta remodelación o estas migraciones. En primer lugar, tiene que ser algo que esté muy justificado. Hay empresas y negocios que dicen, bueno, mira, yo estoy en WordPress, pero me quiero cambiar esta plataforma. ¿Y por qué te quieres cambiar esa plataforma? Bueno, porque dicen que es mejor. No, o sea, tiene que ser algo muy justificado. O sea, un cambio de plataforma tiene que ser algo que esté totalmente justificado y que sea muy necesario, porque generalmente siempre toda migración va a haber un pequeño efecto negativo. Pero se supone que si tú vas a hacer algún tipo de remodelación o migración, se supone que deberías más o menos hacerlo por lo menos uno, o sea, si lo vas a hacer, bueno, pues hazlo cada 2 o 3 años. Hay empresas que están haciendo migraciones una vez al año o una vez cada 6 meses. Eso es pésimo. Es pésimo para tu sitio web, para tu negocio, porque corres mucho riesgo, ¿no? Lo ideal es que lo hagas cada 2 y 3 años y asesorándote bien. Entonces es igual, y tú tienes un vehículo, quieres cuidarlo, no vas a estar pasando por una carretera ultra peligrosa al lado de un barranco que tiene una tasa de accidentes muy altas a cada rato. No, lo harás muy de vez en cuando sea muy necesario. Entonces es importante tener en cuenta que cualquier remodelación o migración que se haga mal va a tener un efecto negativo a nivel SEO. Por ende, precisamente ese tipo de asesoría lo que busca es minimizar esos efectos y que se pueda mantener ese posicionamiento en buscadores ganado. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre los puntos que abarcan lo que es una asesoría SEO para caso de migraciones o remodelaciones. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al canal. Asimismo, si deseas hacer una migración o una remodelación de tu sitio web y no quieres perder tu posicionamiento en buscadores, tranquilamente puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com. En lo personal tenemos varias soluciones. En unos casos solamente damos la asesoría como tal, en unos casos también podemos implementar, digamos, o hacer el cambio como tal. Puedes preguntarme con toda libertad para ver cuál alternativa se ajusta más a tus necesidades respecto a ese tema. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.